En la sociedad de la información, en esta aldea global de conexión inmediata, compartimos nuestras vidas, a veces sin saberlo. Correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones móviles nos conectan y nos ofrecen todo tipo de servicios, supuestamente a cambio de nada. Aceptamos sin apenas leer los escritos largos y farragosos sobre las condiciones que imponen el uso de estas nuevas herramientas digitales que, para funcionar eficazmente, piden permiso de acceso a nuestros contactos, ubicación, cámara y otros dispositivos conectados. Y algún día nos sorprenden con nuestra imagen, hábitos o gustos personales en el conocimiento de tal o cual compañía o en el programa electoral a la carta de este o aquel partido político. Es el precio, a veces oculto, que pagamos. El valor de un dato que, unido a millones de ellos en todo el mundo, cruzados entre sí, conforman un mapa por el que gobiernos y corporaciones son capaces de todo. Un dato es una información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Una definición lo suficientemente clara como para tener en cuenta lo que significa protegerlo. El tráfico de datos, la cesión o venta de los mismos, de manera ilícita en muchas ocasiones, la desprotección general del ciudadano, ha llevado a la Unión Europea a la puesta en marcha de este reglamento de obligado cumplimiento. Que estos grandes operadores de Internet, debido pues a la globalización, a los avances tecnológicos, pues no respetan esa privacidad, esos comportamientos que tienen que tener con sus datos personales. Y debido a eso, pues como no se puede solucionar con la normativa que había en ese momento, pues se decide cambiar una normativa. Y una de las cosas que tiene este reglamento es que no solamente se aplica a aquellos operadores, a aquellas empresas que están establecidas en Europa, sino que también se aplica a cualquier operador establecido en cualquier parte del mundo que dirija sus productos o servicios o que observe el comportamiento de los ciudadanos europeos. Ya no son sanciones de 300.000, de 600.000 euros que tienen que para ellos a lo mejor no es nada, es que 20 millones de euros o el 4% de su volumen de negocio, pues es mucho dinero y es para pensárselo. El consentimiento también cambia. Antes nos valía un consentimiento tácito, ya ahora el consentimiento tiene que ser inequívoco, es decir, no puede haber duda de que esa persona ha prestado consentimiento. Los ciudadanos tienen que ser conscientes y tienen que entender lo que están autorizando. Son los primeros que tienen que entender el valor económico real que tiene su información. El hecho de saber que una persona vive en cierto sitio, tiene ciertos gustos musicales o tiene ciertos hábitos de viaje, vale mucho dato para mucha gente. Y lo importante es que los ciudadanos, todos y cada uno de ellos, sean conscientes. A partir de esa conciencia deben de saber a quién autorizan qué. Nos van a saturar, como nos han estado saturando, de nuevos textos. El reglamento obliga a que esos textos sean más sencillos, más entendibles, pero siguen siendo textos muy complicados, muy enfarragosos. ¿De acuerdo? Son textos muy largos y muchas veces nuestra intención en el momento es bajarnos la aplicación, acceder a la red social, conectarnos al servicio para obtener el servicio de turno. Y es hora de que empecemos a meditar en qué estamos dando a cambio de ese servicio que nos dan. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Now is a mistake, and I'm sorry for it. El escándalo mundial que ha provocado la fuga masiva de datos de 87 millones de usuarios de Facebook a través de la consultora Cambridge Analytica, que fueron usados, entre otras cosas, para elaborar las estrategias de atracción de voto de la campaña de Donald Trump en 2016, ponen de manifiesto que la necesidad de legislar acerca de la protección de datos no es un asunto menor. Sobre todo va dirigido a grandes organizaciones con datos masivos, con temas como el Big Data, que a través de recopilar información son capaces ellos solos de generar nueva información. Ahí es donde se trata de que esa nueva información que se genere cumpla las medidas de seguridad mínimas y requeridas que marca el reglamento. Y a otras escalas, que no tienen por qué ser de menor importancia, encontramos casos recientes como el error técnico que ha permitido la filtración, a través de las redes sociales, de imágenes y datos personales de la víctima de la manada,
con lo que se ha vulnerado la garantía de anonimato y el derecho a la intimidad de esta mujer que fue violada en los Sanfermines de 2016. El reglamento europeo incorpora nuevos elementos para velar por la seguridad, pero también una nueva filosofía. Antes, Papá Estado, Papá Unión Europea, nos decía qué es lo que teníamos que hacer específicamente paso a paso. Ahora no, ahora hemos alcanzado nuestra mayoría de edad y lo que nos dice Papá Estado, Papá Europa es: tú tienes que ser capaz de saber cómo comportarte, qué hacer, qué medidas establecer, cómo comprobar que tus medidas llegan a la finalidad que yo te exijo. La empresa tiene que hacer distintos hitos y distintas acciones y tiene que hacerlas ella, y no son tareas administrativas, son tareas que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, pues yo tengo que tener un registro de mis tratamientos, tengo que tener localizados ya los ficheros que son más globales, tratamientos concretos sobre lo que hago. Sobre esos tratamientos tengo que hacer un análisis de riesgo. ¿Qué riesgo tienen estos tratamientos? Con ese resultado tengo que implementar unas medidas de seguridad adecuadas a esos riesgos que he localizado. Una gestión proactiva, tiene que tener documentados, y es muy importante que se documente qué decisiones se toman y por qué se toman. Ya no vamos de la mano, la ley ya no va de la mano de las organizaciones para decirles qué tienen que hacer, les dejan libres y dice: toma tus propias decisiones, pero sé consecuente con las decisiones que tomes y sobre todo justifica por qué has podido tomar unas decisiones en lugar de otras. Con la nueva normativa, el ciudadano gana control en cuanto al derecho a conocer para qué se utilizan sus datos, quién los tiene, para qué los usa y a quién se los puede ceder y quiénes son los destinatarios. Otro de los derechos que se contemplan es la portabilidad de la información y la limitación de su tratamiento. También el derecho al olvido. Una de las principales novedades del reglamento es la figura del delegado de protección de datos, encargado de velar por la gestión y seguridad. Varios matices. Por un lado, actúa de interlocutor con la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de una inspección, una posible sanción. Por otro lado, a nivel interno en las organizaciones tiene que asegurarse que la organización está cumpliendo con la ley. Ahí se parece mucho a la labor de un interventor que normalmente hace con los trámites administrativos. También sirve de asesoramiento y de puesto de información para los trabajadores de la propia organización y de la misma forma sirve como un punto de recepción de consultas o de atención de reclamaciones ante la ciudadanía. Esta figura está muy bien, es uno de los grandes aciertos de este reglamento porque el reglamento va a exigir muchas más acciones por parte de la empresa de lo que exigía la normativa anterior. No se fija tanto en el tamaño de la empresa, sino también de la cantidad de datos que trata y de lo que hace con esos datos. La gestión de los datos de los pacientes, en el caso de las clínicas dentales, está considerado de alto riesgo porque son datos de salud. Hemos tenido todo el tiempo necesario para poder colocar las cláusulas informativas en todas las historias clínicas, en todos los consentimientos informados, en las páginas web, en los correos electrónicos. Ha tenido un coste, pero no ha sido significativo. No ha sido significativo, previendo precisamente las posibles sanciones que puedan llegar a acarrear el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. El elemento que dispara sobre todo la preocupación es esta alerta social que se puede estar creando, ¿no? Con las obligaciones que conlleva la aplicación del nuevo reglamento y toda la normativa afín, y a su vez lo que es la preocupación por recibir una sanción. Tenemos clientes en nuestra actual cartera de pequeños profesionales autónomos, profesionales que, por ejemplo, en el gremio de la abogacía, la sanidad, psicólogos, arquitectos, es decir, profesionales de todo tipo que también son sujetos obligados. No tienen que ser solo las personas jurídicas, sino las personas físicas. Es importante también integrar a las entidades del tercer sector, es decir, asociaciones, fundaciones, clubes, son entidades también obligadas a ello. Pues, por ejemplo, a las comunidades de propietarios, de vecinos. En el caso de un autónomo sin trabajadores, podemos estar hablando de un precio de servicio con cobertura anual de nuestro seguimiento y asesoramiento de 300 euros. Y como medio, término medio, podemos hablar de aproximadamente un coste de 1.000 euros para darle soporte a una entidad mediana
un personal de en torno a 1 a 10 personas en su equipo y plantilla. La administración pública, muy obligada por la propia normativa española, ya de por sí considerada muy garantista, no deberá experimentar cambios traumáticos en su organización y tratamiento. Pero lo que es el núcleo de la administración tiene que cambiar algunos temas de informar al ciudadano, cambiar pies de página que aparecen en los formularios, tienen que nombrar un delegado de protección de datos que se encargue de vigilar que esa administración esté cumpliendo con la legislación vigente y, bueno, analizar un poco los riesgos que pueda tener en seguridad para seguir mejorando la seguridad de los sistemas informáticos, la gestión de los papeles, las basuras que se tiren con la información que pueda haber en la basura, pero eso es continuar y eso tiene que ser ya un procedimiento continuo. Este tipo de información en formato papel, desgraciadamente todavía hay empresas que no la tratan como es debido, entonces acaban en contenedores de basura y al alcance de terceros que puedan hacer uso de todo ese tipo de información. Hay una norma específica, la EN 15713, que da una serie de pasos a seguir para que la destrucción sea segura. Por ejemplo, las instalaciones tienen que tener videovigilancia, los vehículos tienen que tener GPS, se tiene que destruir de una forma mecánica en trozos completamente reconstruibles. Yo les recomendaría a todas las empresas que tengan que destruir datos que ahonden un poquito más y no se paren en lo que es el certificado de destrucción, sino que realmente le aseguren que la empresa que le presta el servicio tiene todos los medios que indica la ley. La nueva Ley Española de Protección de Datos, que sustituya a la que permanece en vigor desde 1999, una vez aprobada, vendrá a complementar y a regular aquellas cuestiones que no se especifiquen en el Reglamento General Europeo. Cada día se generan toneladas de documentos con información confidencial, o se almacenan millones de gigabytes en sistemas informáticos para ser procesados. En la era digital, en la aldea global, el ciudadano es mapeado en nombre del Big Data. La información es un tesoro cuya custodia exige que se extremen las medidas. Los datos deben ser protegidos, tratados y, en su caso, destruidos para evitar que sean utilizados sin consentimiento por terceros con intereses y dispuestos a cualquier cosa por un puñado de datos.